Cuando llueve, llueve a cántaros, y la cabeza de Putin está empapada ahorita. La semana empeora para el presidente de Rusia, pues Ucrania le mostró que ningún lugar en Rusia está a salvo de su arsenal de largo alcance. La máquina de guerra ha sido destrozada. Se asestó un golpe a su centro, pues Ucrania logró algo histórico. Haciendo en horas lo que Europa no ha logrado en años, el avance de Rusia se ha estancado porque la planta Progress ha sido golpeada. Ucrania realizó un ataque histórico contra la planta de defensa Micherinsky Zavod Progress la noche del 12 de febrero, causando un gran incendio y humo saliendo de las instalaciones. Las fuerzas rusas no lograron detenerlo. United 24 Media informa que los soldados tuvieron que recurrir a armas ligeras para detener proyectiles de Ucrania, probablemente debido a la falta de defensas antiaéreas en una planta clave para el esfuerzo bélico ruso. Enseguida te explico cómo. Primero, lo que sabemos del ataque de Ucrania es que ocurrió en la región rusa de Tambov, a unos 480 kilómetros o casi 300 millas al sureste del Oblast de Moscú. La región alberga una gran cantidad de infraestructura ferroviaria. Ucrania no atacaba la logística rusa la noche del 12 de febrero. Era una planta tan vital para la aviación militar de Rusia y, crucialmente, para la capacidad del país de producir misiles, esos que ha estado usando para atacar las ciudades de Ucrania y su infraestructura energética. Las autoridades rusas afirman que estaban repeliendo un ataque masivo de UAV, informa News Sky, aunque no parece que lograran repeler el ataque. Una serie de explosiones sacudió la fábrica Progress, mientras los drones de ataque de largo alcance de Ucrania lograron impactos directos en sus objetivos. Esto creó una situación en la que el gobernador de la región de Tambov, Yevgeny Pievishov, se vio obligado a admitir que el ataque ocurrió. Claro, eso sí, volvió a sacar la vieja excusa de los restos de dron. No usó esas palabras, solo dijo que los drones fueron derribados en la zona industrial donde hubo un incendio. Las defensas antiaéreas rusas fallaron y los drones ucranianos acertaron. News Sky informa que el incendio en la planta Progress era tan grande que se veía a decenas de kilómetros de distancia. Canales rusos de Telegram reportaron el incidente en la planta y afirman que las autoridades intentan encubrirlo. Bloquearon la entrada a la planta y se rumora que hubo víctimas. Francamente, no hay mucho que Rusia pueda hacer para evitar que la noticia salga a la luz. Un incendio tan enorme que se puede ver desde el pueblo de alrededor no es precisamente fácil de ocultar. Este ataque es enorme para Ucrania y devastador para la maquinaria de guerra rusa. ¿Por qué? La planta Micherinsky Zavod Progress es crucial para la maquinaria de guerra rusa. News Sky informó el 13 de febrero que el ataque de Ucrania buscó destruir edificios con equipo complejo, no almacenes vacíos, lo que no le costaría mucho a Rusia. Ese equipo fabrica componentes para sistemas de control de misiles y aeronaves rusas, incluyendo unidades electrónicas, módulos de conmutación y elementos de radioelectrónica. Todo eso es lo que un arma o una célula de aeronave necesita para asegurar que pueda navegar a donde sea que tenga que ir. En resumen, este es un ataque que Ucrania llevó a cabo para dejar completamente ciegas a las fuerzas de misiles de Rusia. Y Ucrania necesitaba hacer eso porque Rusia ha intensificado sus ataques con misiles contra territorio ucraniano durante el invierno. Como informó The Kyiv Independent en enero, Rusia ha modernizado sus ataques masivos con misiles y drones, donde antes las fuerzas de Putin atacaban diversos objetivos. Ahora atacan la infraestructura energética de Ucrania para intentar congelar al país, antes de que llegue el calor y la guerra vuelva a ser Rusia, lanzando soldados desesperadamente a la picadora de carne. Las nuevas tácticas de Rusia y el aumento en la producción de misiles, que sugiere la ineficacia de las sanciones occidentales, buscan saturar las defensas antiaéreas de Ucrania. Eso, según el experto en defensa ucraniano y oficial militar Viktor Kevliuk, quien dice que esa mezcla de armas en grandes cantidades indica un cambio en las tácticas de ataque, en lugar de ataques de un solo tipo. Rusia está tratando de saturar los sistemas de defensa antiaérea con un conjunto complejo de amenazas. El uso que Rusia hace de misiles balísticos, junto con el hecho de que ahora los restos de los misiles están cayendo en Ucrania, sugiere que muchos fueron fabricados apenas semanas antes de ser desplegados. Todo apunta a que las sanciones no están haciendo el trabajo que se supone que deberían hacer. Rusia todavía está recibiendo los componentes que necesita para fabricar sus misiles. Sigue recibiendo lo que necesita para que plantas como Progress sigan fabricando sistemas de guiado y equipos que hacen funcionar esos misiles. El ataque a Progress se trató de destruir la fabricación rusa de misiles en una de sus fuentes, y fue un golpe tan fuerte que hasta los oídos colectivos de Europa están zumbando, mientras Ucrania manda el mensaje claro de que hace falta hacer mucho más con sanciones y su aplicación, para evitar que plantas como Progress sigan haciendo lo que están haciendo. Se puede ver el ataque a Progress como venganza de Ucrania contra Rusia por los ataques con misiles.
Es una perspectiva interesante. The Kyiv Independent informó el 14 de febrero que Rusia intenta justificar sus ataques a la infraestructura energética ucraniana como venganza por la estrategia de ataques en profundidad que destruye a Rusia desde adentro. Rusia suele llamarlos medidas forzadas o respuestas, pero todo eso es una tontería. Términos creados solo para culpar a Ucrania por los ataques con misiles de Rusia. Lo que realmente está pasando, como dice el experto en defensa Michael Clark, de King's College de Londres, es que los ataques rusos contra las instalaciones de generación de energía de Ucrania parecen estar diseñados específicamente para afectar a la población civil, lo cual automáticamente es evidencia de un crimen de guerra. Ucrania, por su parte, utiliza drones de largo alcance y, como verás, su suministro creciente de misiles y de híbridos misil-dron para atacar petróleo, combustible, infraestructura y nodos militares y otros objetivos legítimos que debilitan la maquinaria de guerra rusa. Para Ucrania, el razonamiento defensivo está totalmente justificado, y con su ataque más reciente contra la planta Progress, Ucrania hizo lo que Europa no logró hacer: cerrar una fábrica. Ese es un pilar clave de la brutal estrategia de largo alcance de Putin. Eso no fue lo único que causaron los ataques a Progress. Según News Sky, en la instalación incendiada no solo se producen componentes para misiles y fuselajes. El medio indica que la planta Progress también produce equipos usados en oleoductos y gasoductos que Rusia emplea para transportar sus principales productos dentro del país y al mundo. Casi está de más decir por qué. Este es otro aspecto importante del histórico ataque de Ucrania a la planta Progress. Si Rusia no puede construir o dar mantenimiento a sus ductos, Ucrania ha asestado otro golpe a una industria energética ya en declive, al grado de que el Kremlin obtuvo 50% menos ingresos por impuestos a productos energéticos en enero de 2026 que en el enero anterior. Y si agregas los productos eléctricos civiles de la planta Progress, aún recibes una buena dosis de Ucrania. Llevando el dolor de la guerra que Putin inició de regreso al pueblo ruso, la reacción de Rusia ha sido interesante. Es una mezcla de confesiones silenciosas, excusas de restos de drones y afirmaciones de que repelió los ataques a Progress. Vimos algo parecido cuando Ucrania atacó la planta en junio de 2025, aunque Rusia intentó entonces presentarlo como un incidente local. Este último ataque es demasiado grande como para que Rusia pueda correr el telón sobre lo que pasó. Tienes este extraño híbrido entre admitir y negar, mientras Rusia dice haber apagado el incendio. News Sky informa que canales de Telegram reportan que el incendio es tan intenso que personal y residentes cercanos podrían verse obligados a evacuar. Es una historia de dos versiones, y sabemos que la de Rusia siempre está plagada de propaganda y mentiras. Hace poco mencionamos que Ucrania usó misiles contra Rusia. Eso hizo en otro ataque, convirtiendo una noche histórica para Ucrania en un colapso para la maquinaria de guerra rusa de Putin. Antes de entrar en eso, estás viendo The Military Show. Si todavía no te has suscrito, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Sobre los misiles ucranianos, mientras una importante planta rusa de componentes militares arde, Ucrania ha mostrado que puede atacar otros objetivos con sus propios misiles, o más específicamente, es el híbrido de misil y dron, el Flamingo. También, el 12 de febrero, United 24 Media reportó que Ucrania logró un golpe enorme contra un gigantesco sitio de almacenamiento de municiones militares que pertenece a la Dirección Principal de Misiles y Artillería, o GRAU. El doble golpe mostró de nuevo los proyectiles ucranianos lanzados a Rusia, mientras misiles Flamingo volaban hacia Volgogrado para destruir la instalación de GRAU. Cerca de Koltuban se considera uno de los mayores centros de almacenamiento en Rusia de municiones, explosivos y misiles usados por su ejército en Ucrania. Las fuerzas de defensa de Ucrania revelaron que lo lograron en un comunicado publicado en Telegram, donde dijeron: se reportaron fuertes explosiones en la instalación, seguidas de una detonación secundaria, mientras se evalúan los daños. Esto demuestra otro uso exitoso de Flamingo contra un objetivo militar ruso. Esta es un arma que nunca se suponía que existiera. Putin creía que Ucrania se habría derrumbado ante el poderío de Rusia mucho antes de que desarrollara misiles o híbridos de misil y dron que pudieran representar una amenaza seria para Rusia. Ahora una instalación de GRAU fue destruida. Los misiles que lanza Rusia contra Ucrania explotan en el suelo, aumentando la destrucción. Y como si la semana no pudiera empeorar para Rusia, este fue uno de varios ataques ucranianos en un día dirigido a la maquinaria de guerra rusa. Además, en Volgogrado, Ucrania atacó la planta de la refinería de petróleo Luaptuno, destruyendo infraestructura y elementos ABT-3, según el Estado Mayor de Ucrania. En las zonas ocupadas de Zaporilla, Ucrania destruyó un almacén con munición usada diariamente por soldados rusos.
La respuesta de Rusia a todo esto ha sido más o menos lo que te esperarías. El gobernador de Volgogrado, Andrei Bocharov, reconoció que se desató un incendio en una instalación del Ministerio de Defensa ruso. Los daños fueron tan graves que obligaron a evacuaciones de emergencia. Claro, no se menciona qué es esa instalación, pero el video de explosiones e incendios que Noel Reports compartió en X lo deja bastante claro. Canales de monitoreo reportan explosiones masivas y sonidos de defensa aérea. Todo eso indica que Ucrania atacó algo valioso y que, si le creemos a la propia Ucrania, por supuesto logró impactos directos. Botarov afirmó que Rusia ha repelido amenazas entrantes. Ahí están esas palabras otra vez, incluso mientras la instalación que estaba siendo atacada por esas amenazas está ardiendo. A estas alturas no estamos seguros de si las autoridades rusas saben lo que significa la palabra repeler. La usas cuando tus defensas antiaéreas realmente detienen ataques. Botarov, no cuando una instalación es golpeada tan fuerte que hasta la munición explota adentro. El Ministerio de Defensa de Rusia se ha quedado calladito sobre el ataque a Volgogrado. Según United 24 Media, ha dicho que las defensas antiaéreas derribaron 106 drones ucranianos la noche del ataque y que supuestamente uno de esos fue abatido en Volgogrado y 13 más en Tambov. ¿Alguien puede creer eso aún? Ambas regiones tienen instalaciones clave de la estrategia de misiles rusa que ya fueron destruidas. Y el Ministerio de Defensa simplemente está metiendo la cabeza en la arena, mientras sus misiles y los componentes usados para fabricarlos se van en humo. Ucrania causó daños significativos el 12 de febrero, daños tan intensos que le arrancaron el corazón a la maquinaria de guerra rusa. Pronto te diremos por qué un Flamingo causó uno de los ataques. Antes de eso, enfoquémonos en el objetivo principal de los ataques de Ucrania, las capacidades de misiles de Rusia. Ya vimos cómo Rusia usa sus misiles para destruir la infraestructura energética de Ucrania. Este enfoque está claramente diseñado para matar indirectamente a civiles ucranianos, no para eliminar objetivos militares legítimos. El principal problema de Ucrania, según un analista militar citado por The New Voice of Ukraine en diciembre, es que Rusia puede reponer rápidamente los misiles usados en Ucrania. Según Anatoly Kravchinsky, exoficial de la Fuerza Aérea de Ucrania y experto en aviación, Rusia ahora fabrica suficientes misiles para atacar a Ucrania 1 o 2 veces por semana. Según varias estimaciones, Rusia podría tener 500.000 de Iskanders en reserva, varios cientos de Kh-101 y Kh-555, así como reservas importantes de Kh-59 y Kh-32, dice Kravchinsky. Incluso da cifras específicas, señalando que Rusia ha podido acumular entre 300 y 350 misiles Kh-101 y Kh-555, hasta 500 misiles balísticos Iskander-M, alrededor de 250 a 300 misiles de crucero Iskander-K y hasta 200 misiles calibre en total. Esto le da al agresor un arsenal mixto para crear ataques potentes y mantener un terror intenso. Kravchinsky agrega y señala que Rusia está reponiendo sus misiles a un ritmo de entre 120 y 150% de lo que gasta. En otras palabras, por cada 100 misiles que Rusia está usando en Ucrania, está fabricando entre 120 y 150. Esto es un problema, justo lo que las sanciones occidentales debían evitar que los fabricantes de misiles rusos hicieran. Y esos fabricantes no se han visto muy afectados, al menos no en la escala que Ucrania necesita. Los ataques históricos de Ucrania tienen fines claros. Destruir el depósito de almacenamiento en Volgogrado es suficiente para dejar fuera de servicio algunos de los misiles de Rusia. Pero eso solo será así hasta que Rusia pueda mover más de sus proyectiles al Oblast. Más importante es atacar la planta Progress, ya que destruir la producción de misiles impide que Rusia reponga sus reservas. Ucrania logra lo que las sanciones no pudieron, gracias a su estrategia de ataques en profundidad, que ha sido muy efectiva. Como señala News Sky, Ucrania ha pasado los últimos 2 años desarrollando sistemáticamente sus capacidades de largo alcance para poder llevar a cabo el tipo de ataques que vimos en Volgogrado y Tambov el 12 de febrero. La creación de Flamingo es un ejemplo perfecto. Cuando Putin lanzó su invasión, se consideraba que los drones eran una molestia que podría entorpecer al poderoso ejército ruso, pero que podría hacer poco para detenerlo. Ahora, Ucrania tiene un híbrido de dron y misil que concentra una enorme potencia de fuego y puede atacar objetivos que están literalmente a cientos de kilómetros dentro del territorio ruso. Estas capacidades de largo alcance ofrecen 3 ventajas estratégicas a Ucrania. Ataques recientes desafían directamente la profundidad estratégica de Rusia, indicó el Instituto de Inteligencia y Seguridad de Bloomsbury. Esto ocurrió tras la famosa Operación Telaraña de Ucrania, donde destruyó gran parte de la flota de bombarderos estratégicos rusos usando drones contrabandeados en camiones.
Estos ataques representan un desafío fundamental a la doctrina estratégica de Rusia, que durante mucho tiempo ha dependido de la capacidad de replegarse hacia la profundidad de su territorio cuando está bajo ataque, dijo el instituto. Rusia ya no puede hacerlo, porque Ucrania posee armas capaces de atacar activos rusos dentro de Rusia. Estos activos tendrían que retirarse hasta volverse irrelevantes en la guerra para no verse afectados. Como dijo Forbes en diciembre, que Ucrania pueda hacer estos ataques le da una valiosa ventaja. En las pláticas de paz, Putin presenta la guerra en Ucrania como una lucha donde Ucrania está cerca de la destrucción. Solo es cuestión de tiempo antes de que el ejército ruso arrase con todo. Ya lleva 4 años tratando de decir cosas así. Y cada vez que Ucrania destruye una planta de producción de misiles o un depósito de almacenamiento, es un recordatorio de que el engaño de Putin nace de la desesperación que siente ahora que la estrategia de ataques en profundidad ha llevado su guerra de vuelta a casa. Y, claro, también está el costo. Entre enero y agosto de 2025, los ataques de Ucrania le infligieron a Rusia daños por $74.100 millones, lo que equivale al 4.11% del Producto Interno Bruto anual del país. Desde entonces se sumaron miles de millones más, y la destrucción de la planta Progress aumentó esto. ¿Quién sabe cuánto le costará a Rusia reparar esa planta para que vuelva a operar? Rusia debe hacer esas reparaciones, y no puede permitirse perder una planta clave para su estrategia de misiles. Así que lo que estamos viendo con los ataques en profundidad de Ucrania es el continuo deterioro de una narrativa que Putin ha pasado años tratando de crear. Rusia no es todopoderosa, es vulnerable, y Ucrania lo sigue demostrando con Flamingo. Incluso tiene el arma perfecta para el trabajo, capaz de recorrer alrededor de 3.000 kilómetros o unas 1.860 millas y de transportar una ojiva de 1.150 kilogramos o 2.530 libras. Flamingo es una amenaza para Rusia. Ucrania lo demostró en Volgogrado, pero es una amenaza que Putin esperaba haber extinguido. A principios de febrero, se dio a conocer la noticia de que Rusia, en un caso poco común de llevar a cabo un ataque basado en inteligencia, había logrado destruir las líneas de producción de misiles Flamingo. Putin no celebró su victoria por mucho tiempo, pues días después, en Múnich, Volodymyr Zelensky anunció que una gran línea de producción fue destruida en un ataque con misiles. Ya puedo hablar de ello. Ya fue reubicada y la producción se reanudó. Nada se detiene. Flamingo. Los ataques recurrentes a activos rusos en Volgogrado lo confirman, igual que el ataque de enero al campo de pruebas de Kapustin Yar, donde Rusia lanza sus misiles hipersónicos Aresnik. Mientras Flamingo sigue volando tras el fracaso de Rusia en cortarle las alas, el complejo militar industrial ruso está siendo estrangulado. El simple hecho es que Rusia no puede mantener el ritmo de lo que está haciendo en Ucrania. Si está perdiendo instalaciones como la planta Progress, Rusia necesita misiles, necesita fuselajes que funcionen. Cada ataque que reduce la capacidad de largo alcance de Rusia es un ataque que tanto mejora las probabilidades de supervivencia de Ucrania como demuestra que el país se está volviendo cada vez más poderoso. A pesar de todo lo que Putin está tratando de hacer, a Ucrania le tomó horas hacer lo que las sanciones no han logrado en años. Lo más probable es que Ucrania haga algo similar muy pronto, ya que, entre otras estrategias, los ataques en profundidad representan el camino del país hacia la victoria contra Rusia. Las grandes inversiones en energía de respaldo, infraestructura reforzada y ataques de precisión hacen que 2026 sea el año en que Ucrania podría ganar la guerra. Descubre más en nuestro video. Si te gustó, suscríbete a The Military Show para más sobre cómo Ucrania desmonta el mito de la maquinaria de guerra rusa. Y gracias, como siempre, por vernos.